Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de visiones, revelaciones, profecías, hermanos en Cristo. Los saludo con el amor de Dios, con la paz de mi Nazareno y la comunión de mi Espíritu Santo. Aleluya. Quiero invitarlos al libro de Romanos o de los Romanos. Aleluya. Capítulo 6, del verso 15 al verso 23. Aleluya. Viviendo y siendo siervo de la justicia. Bendito Dios. Gloria a Dios. La palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, al unigénito, al Verbo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Qué? Pues, la pregunta. ¿Qué? Pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nosotros, siendo hijos de Dios, ya no vamos a pecar. Escuchen bien. No podemos vivir en pecados. Estamos viviendo por la gracia de Dios. Y no podemos estar viviendo en pecado nosotros, porque ya nuestros pecados fueron borrados cuando nos bautizaron en el agua. Por eso dice la palabra de la alabanza: mis pecados son borrados ya Jesús los sepultó en lo más profundo mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Escuchen. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Si nosotros pecamos, entonces somos esclavos de Satanás. Pero si nosotros estamos haciendo lo bien, lo justo, lo bueno, somos hijos y somos esclavos de Dios. Es mejor ser esclavo de Dios. Yo he puesto mi cuerpo en servidumbre para Dios y no para servirle al diablo. Escuchen bien. Nosotros como cristianos no podemos servirle al diablo, sino que a Dios, en lo que a Dios le agrada, caminando conforme al corazón de Jehová. Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Escuchen bien. Nosotros no debemos de, como hijos de Dios, pecar, ni darle entrada al diablo de ninguna manera, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu espíritu. Escuchen bien. Nosotros tenemos que ser más astutos que el diablo, gracias Espíritu Santo. Y más sencillos y humildes que una paloma. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Nosotros anduvimos en pecado en el tiempo que no conocí, en el tiempo que yo no conocía a Cristo. Pero hay muchos descarriados que ya conocen a Cristo y andan en pecado porque se descarriaron. ¿Por qué? Porque no le dieron entrada al diablo. No leían la Biblia, no oraban, no ayunaban. Se dejaron llenar el corazón
Satanás les dejaron meter basura y estiércol del diablo. No hay que abrirle puerta al diablo. Nosotros como cristianos tenemos que estar reprendiendo, intercediendo. Yo como intercesor de Dios siempre estoy intercediendo. Yo siempre estoy en mi casa intercediendo. Cualquier pensamiento malo, intercedo y reprendo al diablo. Acuérdense cómo mi nazareno reprendió al diablo muchas veces y lo sigue reprendiendo. Aún. ¿Cómo lo reprendió en el desierto? Aleluya. Escuchen bien. Nosotros tenemos que andar en esta doctrina, sana doctrina. Aquí me lo confirma mi Padre amado. Nosotros siempre tenemos que reprender al diablo, porque el diablo se mete en lascivias, en la mente, con maldad en el corazón. Escuchen bien, si le das entrada en maldad, se te mete en tu corazón y en tu mente y empiezas a hacer maldades, empiezas a hacer cosas, ya le dieron entrada al diablo, tiene los frutos del diablo, los frutos de la carne. Dios no nos trajo a eso. Dios no nos trajo a pecar. Ya nuestros pecados fueron muchos. Él borró los sucios pecados y cochinos de todos nosotros cuando venimos a los caminos de Él. Porque todos venimos por pecadores. Y dice, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Escuchen bien, aquí voy a hacer un énfasis, un paréntesis, y les voy a hablar aquí algo que me revela el Espíritu Santo. Que cuando viene una persona del mundo que viene con espíritus de homosexualidad, de lesbianismo, de prostitución, de drogadicción, de borrachera, de un hombre mujeriego, un ladrón, un pandillero. Si estas personas no hay nadie que los liberte en las iglesias, o sea, el que los liberte es Dios, porque Dios me ha dado ese don para hacer liberación. Bendito de Él y a Él sea la gloria. ¿Por qué? Si estas personas no son liberadas, no van a conocer a Cristo verdaderamente. Porque hay muchas iglesias que no tienen discernimiento de espíritu, dice el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que en vez de estarse llenando de maldad, lo que deberían de pedirle es a Dios el don de discernimiento de espíritu, para que liberen por medio de Dios a aquellas personas cautivas, aquellas almas cautivas. En la iglesia que yo estuve no había nadie con ese don. A mí me fue que me libertó mi nazareno solo. Y como Él me libertó a mí ahora, usándome a mí por medio mío, usando Él a mí como instrumento escogido de Dios en el amado, va a libertar a muchas personas por medio de mis manos, por medio del soplo del aliento y por medio del poder de Dios. Por eso es que hay muchas iglesias que tienen que pedirle a Dios que les ayude y que les mande a una persona con el don de discernimiento de espíritu. Pero hay muchas iglesias que se llenan de maldad y no quieren ver al hermano haciendo cosas maravillosas de Dios, porque se llenan de maldad, le han dado cabida al diablo en sus corazones. Nosotros debemos de amarnos y de darle gracias a Dios. Bendito Dios que Él me ha dado todo lo que me ha dado. Y todos los que van a venir a mi iglesia y los que Dios les va a dar
Qué bonito cuando ya Dios nos esté usando. Bendito Dios, y a Dios sea la gloria. Porque nosotros como hombres aquí en la tierra no debemos de oponernos a lo que Dios hace con cualquier instrumento escogido de Dios en el amado, o cualquier persona que viene a la iglesia y que Dios la va a usar. Porque nadie debemos de oponernos a Dios. Escuchen bien. Escuchen bien. Gloria a Dios. Dice el verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para inquirir iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como anduvimos sirviendo al demonio en aquellos tiempos, cuando ya venimos a los caminos de Dios, hay que servirlo a Él con justicia. Porque yo busco la justicia de Dios todo el tiempo. Yo busco la gloria de Dios todo el tiempo. Yo no busco mi propia gloria. Aleluya, porque la gloria es de Dios, de mi Nazareno. Entonces, si nosotros ya venimos del mundo, ¿por qué venir a hacer pecados cuando estamos en la iglesia? ¿Por qué iglesias se llenan de maldad? Porque no le dan entrada al diablo, y el diablo las tiene frías, y como no oran, como no ayunan, no leen la Biblia. Y en la iglesia vienen a darse golpes de pecho, pero en su casa van a hacer siempre la maldad. Siempre están metidos en celebraciones de fiestas paganas. Entonces el diablo no se va a salir de ellos. El diablo ya los tiene cautivos. Porque hay muchas almas que aún están en las iglesias, dice el Espíritu Santo, pero están cautivas. Que no se imaginan, porque como no tienen el don de discernimiento de espíritu, no lo saben. No lo saben, que hay predicadores que están predicando y el alma está atada al diablo. Por eso es que hay muchas iglesias que no se mueve el Espíritu Santo. No se mueve una hoja, no se mueve una mosca. Escuchen bien. Porque están sucios predicando la palabra de Dios y con mentiras más. Y haciendo maldad a las personas que están ahí más. Dios no vino a hacer maldad. Mi Nazareno no vino a predicar maldad. Mi Nazareno vino a sanar al oprimido. Mi Nazareno sanó al leproso. Sanó al que estaba ciego, al mudo, al cojo, al paralítico. Dio extremidades. Le puso la oreja al que le cortó el apóstol ahí. Le cortó cuando lo iban a llevar a entregar. Cuando Judas lo llevaba, que le cortó la oreja y se la pegó. Otro prodigio que hizo mi Nazareno ahí. Escuchen bien. Mi Nazareno no fue a Capernaum y a decir páguenme. Él hizo todo por amor a Dios. Ahora yo lo vengo haciendo todo por amor a mi Nazareno, por amor a mi Abba Padre, por amor a mi Espíritu Santo, por amor a esas almas que necesitan de Dios un milagro, un prodigio, una sanidad, una liberación. Escuchen bien. Nosotros no podemos venir a los caminos de Dios y seguir pecando. Ya lo dice el verso de la Biblia, que después del perro lavado con la sangre del cordero no va a volver al va a comerse su propio vómito otra vez. Y que después de la marrana que ya después de venir de cochina la limpió con la sangre del cordero, va a volver a la tierra cenagosa, a revolcarse después de lavada. Nosotros ya cuando venimos a la iglesia es para servirle al santo, santo, santo de Israel, al 3 veces santo, y a santificarlos, porque Él es santo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Escuchen bien. Pero era cuando estuvimos en el mundo pecando.
Ahora en los caminos de Dios tenemos que andar conforme al corazón de Jehová, caminando en santidad, en amor, en respeto, en obediencia, en transparencia. Y dice el 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Escuchen bien. El fin de las cosas del pecado en el mundo es la muerte. Porque el que no se arrepiente en el mundo y busca los caminos de Dios, ¿cómo termina? Termina en la cárcel, termina muerto. Porque así es que el diablo quiere, ganar almas. Pero cuando nosotros ya nos entregamos a Cristo y cuando ya nos metieron los bautizaron en agua y los zambullieron, ahí le estamos dando muerte a la carne, y cuando salimos por arriba, ahí estamos recibiendo el nuevo hombre. Por eso dice despojado del viejo hombre y vivir en el nuevo hombre, que es mi Señor Jesucristo. Pero hay gente que se ha quedado viviendo en el viejo hombre, dice el Espíritu Santo. Y cuando somos viviendo en el nuevo hombre, somos nueva criatura en Cristo, haciendo todo lo que a Él le agrada, haciendo la voluntad de Dios. Y dice la palabra de la Biblia que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y yo dependo de Dios, de mi Nazareno y de mi Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los niños dependen de su papá y de su mamá, y yo dependo de mi Padre, de mi Nazareno y de mi Espíritu Santo, porque soy como niño para ellos. Y perdonando, porque los niños cuando hay un niño, le pegas y el niño vuelve otra vez, porque hay que perdonar y hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen bien. Si nosotros venimos, dice que hemos sido libertados del pecado y somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Escuchen bien. Nosotros, cuando venimos a los caminos de Dios, tenemos que santificarnos, dice la palabra de la Biblia. Lo voy a volver a leer para que miren qué hermoso. Mas ahora que habéis sido libertados, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santidad es un fruto. Y escuchen bien, yo les voy a decir aquí, hay algo. Pídanle el don de continencia a mi Dios, la que esté soltera y el que esté soltero. Porque sí se puede vivir en santidad. Yo vivo en santidad. ¿Por qué? Porque yo vivo en el Espíritu. Porque el espiritual vamos a vivir en santidad, pero los carnales no van a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el carnal siempre va a estar ambicionando las cosas del mundo, las lascivias, las mujeres, los hombres. Va a querer andar en fiestas, en borracheras, en todo lo del mundo. Para vivir en santidad tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que escudriñar esta Biblia. Tenemos que estar en oración, en ruegos, en ayuno. Entregarnos eternamente para Dios. Yo me he entregado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo me he entregado de corazón, mi vida es de ellos. ¿Por qué? Porque yo me olvidé del mundo. A mí hoy por hoy no me interesa si hay lugares lindos para ir. No me interesa. Porque hay un lugar más lindo para mí. Gracias, Espíritu Santo. El reino de los cielos es más precioso que todo lo que está aquí en la tierra, porque todo esto va a perecer. Dice su verso de la Biblia que
No habrá piedra sobre piedra ni edificio que no será derribado, destruido. ¿Por qué? Porque cuando venga Él en su venida va a destruir todo a su paso. No va a quedar nada. Gloria a Dios. Es mejor vivir con los frutos del Espíritu Santo y vivir en la santidad, que es lo más lindo. Lo más lindo es vivir en santidad, pero cuando le conocemos. Yo ya les dije que yo a un púlpito no me subiría en con camiseta. Aunque solo tuviera una mudadita de ropas, o dos, una que lavo y una que plancho, y así, pero respetar el púlpito de Dios. Para mí, en mí, y lo que me revela el Espíritu Santo, es desagradable mirar a un hombre en camiseta predicando y en tenis. Yo sé que siempre va a haber para comprarse una mudadita de ropa. Y lo digo porque es el Espíritu Santo que lo habla. Aunque no es la ropa que nos va a salvar, pero hay que estar presentables para Dios. Gracias, Espíritu Santo. Escuchen bien. He mirado cómo la gente quiere traer el mundo a los púlpitos. La vanidad, la moda. Dios no es moda. Dios es espíritu. Aleluya. Por eso mi Espíritu Santo me revela muchas cosas lindas cuando yo vaya a las naciones. Escuchen bien, para hacer esas cosas que solo Él y yo queremos hacer, porque es Él, porque Él va a sacar mucha gente de lo más vil y despreciable del mundo, de las naciones y de todo. Aleluya. Bendito Dios, yo siento la presencia de Dios, y porque yo soy justo, y porque a mí me gusta ver que alguien está predicando la palabra de Dios y que esté en santidad y que esté predicando la palabra de Dios con verdad, no con mentira, hablando lo que está escrito en la Biblia y lo que le da el Espíritu Santo que hable. Aleluya, bendito Dios de la gloria. No traer aquí al púlpito prédicas arregladas para maldad, para maldosidades. No. Yo sigo ese ejemplo de mi Nazareno y de los apóstoles y de los profetas, porque bendito Dios me dio esos ministerios. Por eso, pídele los ministerios a Él, pídele los dones, anhele los ministerios. Y anhela la santidad, vivir en santidad todo el tiempo. Porque es lo más lindo, vivir en santidad. No hay cosa más linda que vivir en santidad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuchen el 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria a Dios. Escuchen bien. La paga del pecado es la muerte. Y si andas en pecado y te moriste, no vas a entrar al reino de los cielos. Vas a ir ante el trono blanco vas a ir a dar cuentas a Dios. Los pecadores y nosotros los escogidos de Dios. Nosotros vamos a ir ahí. Pero los que van a dar cuenta son los que no se arrepintieron. O los que anduvieron profetizando en el nombre de mi Señor Jesucristo y profetizaban mentiras. Y aquellos que hicieron toda la maldad en las iglesias y no se arrepintieron, eso le van a dar cuenta a Dios. Yo le voy a dar cuenta a Dios. Por eso yo les digo, yo vengo quedando bien con mi Padre, con mi Nazareno y con mi Espíritu Santo. Y yo les estoy dando siempre a ustedes la palabra viva, la palabra sana, la sana doctrina, la verdadera escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Cuál es la dádiva de Dios? La gracia de Dios, porque Él nos ha dado la dádiva, la gracia de Dios que nos sacó del mundo y nosotros ya aceptamos a Él y entonces vamos a tener vida eterna en mi Señor Jesucristo. Vamos a entrar, yo voy a entrar al reino de los cielos, pero no con este cuerpo. Este cuerpo es corruptible aquí en la tierra, pero cuando ya sea transformado en el aire, cuando Él nos reciba a la mitad de las nubes, vamos a ser incorruptibles, porque no vamos a tener corrupción y vamos a ser espíritus semejantes a los ángeles de Dios. Escuchen bien. Porque allá no va nada inmundo, ni los perros, que no son los perritos de 4 patas, son los perros de 2 patas. Gracias, Espíritu Santo. Ni las marranas. Escuchen bien, que no son las marranitas de las 4 patas, sino que de las mujeres. Está hablando mi Señor Jesucristo. No va afeminado, no va homosexual, no va lesbiana. No va el mentiroso, no van los agureros, los adivinos, los tarotistas, esos que hacen ritos y magia negra y magia blanca, ni los satanistas mucho menos. Escuchen bien, al cielo dice vuelan todos los santos, los que murieron y los que vamos a vivir con el Señor, los que murieron en Cristo y los que estamos viviendo ahorita. Bendito Dios de la gloria. Así que para entrar al reino de los cielos hay que vivir bien este cristianismo. Escuchen bien. Yo sé que el diablo es malo y donde quiera el diablo quiere atacar a los hijos de Dios. Porque aún dice el Espíritu Santo que las familias se levantan contra los familiares, contra los que somos cristianos y los que no son cristianos. Aleluya. Hay gente mala en las familias, dicen todas las familias. Escuchen bien. Y así el diablo va a querer poner obstáculos, porque el diablo siempre quiere poner obstáculos, pero nosotros cuando somos hijos de Dios no nos importa eso, solo hay que reprender al diablo. Cada vez que el diablo se quiera levantar hay que reprenderlo. Yo siempre le digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de mi Nazareno Altísimo, en el nombre de mi Espíritu Santo, en el nombre de mi Abba Padre. Yo le digo, tú no tienes autoridad en mi vida, tú no tienes arte ni parte en mi vida, tú estás vencido. Ya te venció mi Nazareno y yo te sigo venciendo en mis ayunos, en mis oraciones, mis alabanzas y en mis adoraciones y mis intercesiones. Porque donde hay una persona intercesora, el diablo no le agrada. Porque es como hacer guerra espiritual. Pero tenemos que hacer guerra espiritual santificados. Porque si tú vienes y empiezas a hacer guerra espiritual y estando inmundo, el diablo te va a devorar. Escuchen bien. Intercediendo cuando estamos santificados, cuando estamos limpios ante Cristo. Porque Dios nos cuida a todos. Escuchen bien. Porque Dios no tiene acepción de personas. Sí, Dios tiene sus elegidos, sus escogidos y sus ungidos. Pero Dios nos ama a todos cuando Dios ama a todos en la iglesia. Pero todos los que estamos haciendo lo bueno. Hay siervos de Dios que están haciendo bien. Y Dios los ama a todos. Y Dios les revela a ellos también, porque Dios nos revela a todos. Por eso nos da el Espíritu Santo, porque dice la palabra de la Biblia que Dios no tiene acepción de personas. Aquella persona que no sea profeta, Dios les revela cuando se mete con Cristo, cuando ayuna, cuando ora, cuando nos hincamos de rodillas y venimos con un corazón contrito y humillado. Dios nos revela a todos. Yo no me quiero ir, pero a ver que llegó el momento que ya estoy por terminar esto. Aquí sigo peleando la buena carrera, peleando la batalla, la buena batalla, peleando la carrera. Aleluya. Aquí sigo guardando la fe.
peleando la buena batalla en esta carrera de mi Señor Jesucristo. Aleluya, Padre amado, siendo obediente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo los bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que hago para Él. Amén, amén y amén.